Soy la jefe del programa de geriatría y cuidado paliativo del Centro Hospital Universitario de Caldas en Manizales y en la unidad de lo que ahorita se llama cuidados continuos y soporte oncológico. Coordino el plan de atención domiciliaria de Biosalud de Cafetero en Manizales y además de eso pues tengo a mi cargo la presencia desocupada de cuidados paliativos de Colombia. No sé quién quiera ir empezando. De esto estamos 22 personas, entonces como ir abriendo el micrófono, irnos contando de a poco, una cosa muy cortita, pues como para que no se nos consuma el tiempo, pero que podamos como saber. Si les parece, yo en el orden en que están los voy llamando y ya ustedes me van contando así más o menos. Tienes silenciado el micrófono, Paola. Okay, ¿ahí me oyen? ¿Me oyes? Sí, señora. Entonces Sí, ahí, señora. Diego, listo. Buenos días. Mi nombre es Diego Vladimir Rodríguez Álvarez, de la ciudad de Yopal, Casanare. Actualmente me desempeño como médico general en el hospital local de Yopal. También trabajo en el área forense en medicina legal. Llevo 9 años de experiencia como profesional y pues con muchas ganas de aprender en este curso de cuidados paliativos, algo novedoso. El doctor Edwin Lengua, si no estoy mal, es Edwin, ¿cierto? Tal vez lo estoy leyendo mal. Sí, buenos días. Edwin Lengua de la ciudad de Arauca, soy médico internista, laboro en el Hospital San Vicente de Arauca y Hospital El Sarare de Saravena. A mucho gusto, doctor, bienvenido. Doctor Anderson. Doctora, mi nombre es Anderson Londoño, médico anestesiólogo. Laboro actualmente en una unidad de cuidados intensivos de la ciudad de Riohacha, La Guajira. Y llevo más o menos 5 o 6 meses en la maestría de cuidados paliativos con la Universidad de Las Palmas. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, doctor, encantada. La doctora Mónica. Ahora se llama Hospital Regional de la Orinoquía y pues también muy atenta al curso y aprender todo lo que pueda. Doctor Darío Uva. Sí, buen día. Buen día, mi nombre es Darío Uva, soy médico general. Llevo 10 años de experiencia, trabajo en Yopal Casanare, en el hospital local de Yopal. También trabajo en una IPS que se llama La Cor para Santas. Listo. Marvin. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Marvi Torres, soy médico internista. Soy araucana. Estamos en el proceso de cuidados paliativos en Arauca. Muchísimas gracias a Socupar por todo el apoyo desde el año pasado, cuando tuvimos nuestro primer simposio de cuidados paliativos. Laboro en Cundinamarca también, en UBAT. Tenemos programa de cuidados paliativos no oncológicos en paciente con EPOC, enfermedades terminales con EPOC y enfermedad renal crónica. Bienvenida, doctora. Kathleen Pacheco. Si lo leo mal, me disculpan. Buenos días, mi nombre es Kathleen Victoria Pacheco Ballesta, soy médico general con 3 años de experiencia. Actualmente me encuentro laborando en el Hospital San Antonio de Mitú del departamento del Baupés y pues muchas gracias por la invitación. Bienvenida, doctora. Doctora Cindy. Cindy Magali Nestroza. Soy de profesión de enfermera y en este momentico estoy en la IPS Santa Sofía de Asís como auxiliar en enfermería de PIP. Muy bien. También me aparece como MacBook, no sé cómo identificarlo, la verdad, no sé si de pronto. Buenos días, mi nombre es Alejandro Fernández, soy emergenciólogo y laboro en el Hospital Universitario San José Infantil y San José Centro.
Perfecto, doctor, bienvenido. Esto está muy bueno, tenemos gente muy diversa, eso es súper bueno para el curso. Alguien aquí me aparece como cyber, pues no sé si es el nombre, si es el computador, qué pena, no sé si se identifica. Bueno, vamos acá con Alex. Parece que tampoco es Alexandra, aparece por aquí alguien más como Galaxy S9, no sé si logra identificarse de pronto. Es importante que se pongan los nombres como para poderlos identificar para las próximas sesiones. Tatiana Rosa. Buenos días. La persona de Galaxy, ¿cómo es el nombre? Mi nombre es Jessica Tina, Galaxy 9, médico internista de Arauca y también laboro en Saravena. Bueno, doctor, muchas gracias. Ahorita sí, Tatiana. Buenos días, mi nombre es Tatiana Mendoza Díaz, soy auxiliar de enfermería, laboro en Cardiología IPS en la ciudad de Riohacha, en la parte de domiciliaria, atención domiciliaria. Muy bien. Antonio. Buenos días. Mi nombre es Antonio Castillo, soy médico internista de la ciudad de Arauca, trabajo en el Hospital San Vicente de Arauca y en el Hospital del Sarare. Un placer y muchas gracias por la oportunidad. Erika, no. De pronto la doctora Erika estará por allí. Bueno, el doctor Rivero. No, ¿me están escuchando? ¿Alguien aparece como hospital? No sé, ¿qué más dice acá? No sé si de pronto... Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Mi nombre es Joana Faisuli Guevara Ortiz. Soy médica especialista en ginecología y obstetricia. Actualmente laboro en la ES Hospital San Antonio de la ciudad de Mitú, departamento del Baupés. Para mucho gusto, qué bueno tener un ginecólogo por acá. iPhone de Karen. Jessica Torres, de pronto. Tampoco, ni el doctor Rivero que iba a hablar ahorita. Buenos días, mi nombre es Jessica Torres, ando en el Yopal. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida, doctora. El doctor Rivero. Gracias. Bueno, no sé si de pronto alguien nos faltó, alguien que faltó por presentarse de los participantes. Y no sé si el doctor Luis quisiera darles un saludito, doctor. Creo que está dictando clase en este momento, entendí. Listo, perfecto. Bueno, entonces, no sé si alguien faltó. El doctor Antonio Castillo, que no se escuchó, puede hablar tranquilo. No, doctora, no sé si escucharon la presentación, es que tengo problemas de cobertura acá donde estoy. Sí se escuchó, ¿No? doctor. Sí, doctor, yo lo escuché. Ah, bueno, yo soy médico internista de Arauca, también trabajo en el Hospital del Sarare y en el Hospital San Vicente. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, perfecto. No sé si alguno faltó. Hola, sí, yo. Mucho gusto, mi nombre es Alexandra Novoa. Yo soy médico general. Y nada, pues quiero tomar este curso para ampliar conocimiento. Es un tema muy importante y pues
Nada, ¿qué más les puedo contar de mí? Estoy trabajando, qué pena con ustedes. Pero estaré muy pendiente. Ok, gracias. ¿Sí faltaría? Unos minuticos por si faltó alguien, y si no, entonces ya me voy a prestar aquí. Muy buenos días, Olga Moreno, médica general en la ciudad de Quibdó, Chocó, de la IPS Santa Sofía de Asís. Soy la médico líder del programa materno-infantil mucho gusto. y coordinadora médica de la IPS. Placer. Bueno, doctores, tenemos un grupo muy diverso, eso es buenísimo para las discusiones que vamos a tener después. Entendemos que en algunos lugares donde están pueden haber problemas de conexión de la red. Si alguno tiene algún problema, se conecta o pasa algo, váyanos avisando por el chat o por el chat del WhatsApp. Y nosotros vamos tratando de solucionar. Igual todo lo que van a tener ustedes acá hoy, lo que van a tener de ahora en adelante, se les va a hacer llegar después de cada sesión a los mails, bibliografías importantes, artículos muy actualizados sobre dolor y cuidado paliativo, y las presentaciones también las podrán tener posteriormente después de que hagamos cada sesión, para que si tienen dudas o lo que vayan a generar durante pues, la revisión. Importante, vuelvo y les pido el favor que silencien micrófonos, apaguen cámaras, porque eso ahorra también un poquito el tema del internet, y entonces nos vamos a disponer a empezar la presentación. Voy a compartir. Martica, tengo inhabilitado compartir pantalla, si me ayudas. Auxilio, ya un momento. Ahí ya está desbloqueado. Creo que sí. Espérenme, ahorita me cuentan si ya estoy compartiendo la pantalla. Cuando la prenda me avisa. ¿Ahí la ven? Sí, señora, perfecto. Sí, señora. Si hay algún problema en el transcurso de la presentación o demás, pues me van diciendo. La idea es que vamos a hacer una primera parte sobre generalidades del cuidado paliativo y una segunda parte sobre el concepto de dolor total. Tal vez algunas cosas puedan parecer muy generales, pero como tenemos un grupo pues diverso, entonces es importante como contextualizarnos un poquito. Y entonces ustedes se preguntarán por qué es tan importante hablar de todo este tema de dolor, de opioides, desde la concepción del cuidado paliativo, y es por esta gráfica que a mí en lo personal me encanta. Y esa es una realidad que vivimos. ¿Y qué quiere decir esta gráfica? Que a veces la realidad de nuestros pacientes no es la realidad nuestra. Y que como fuimos criados, una gran mayoría de nosotros, en un proceso de educación médica en el cual el fin siempre era conservar la vida bajo cualquier circunstancia, pues obviamente a veces perdemos de vista que hay pacientes en donde la vida por la vida misma no es, sino es la vida con la calidad de vida. Y en nuestros pacientes de cuidado paliativo esto pasa mucho. ¿Y qué pasa? Que a veces centramos nuestros actos médicos en las enfermedades. Entonces hablamos del cáncer de páncreas, de la falla cardíaca, de la EPOC, de la cirrosis hepática, pero se nos olvida que esa enfermedad está en un contexto de una persona que tiene un nombre, que tiene un apellido, que tiene una familia, que tiene unas necesidades, y a veces cuando eso se nos va quedando de lado pasa esto, que nuestra realidad médica no es la misma realidad de nuestros pacientes y no podemos responder a las necesidades de los pacientes. Y esta gráfica a mí también me encanta en el sentido en que realmente cuando uno entiende el concepto de cuidado paliativo y cuando uno entiende que el cuidado paliativo no es un cuidado para el final de la vida, o sea, los 2 últimos 3 días cuando ya todo el mundo dice no, aquí no hay nada más que hacer, llamamos al grupo de cuidado paliativo para que se encargue. Uno entiende que realmente el cuidado paliativo lo que hace es celebrar la vida que hay antes. Una muerte que si bien nos va a venir a todos por definición somos terminales, si fuésemos a la esencia misma del concepto, porque todos vamos a fallecer en algún momento, y en época de pandemia COVID-19 esto sí que la vida nos lo ha recordado, pues claramente lo que hacen los servicios y las unidades de cuidado paliativo es celebrar la vida y tener ese paciente con óptima calidad de vida hasta cuando llegue ese final que indefectible llegará por la vía de una enfermedad que no es curable. Entonces, como para dar un pequeño repaso de qué es esto del tema de cuidados paliativos. Esto no hace mucho con Cecily Sanders en Inglaterra en todo el tema de lo que es el concepto del hospice moderno. Y yo quiero que muchos de ustedes se pregunten
Así como cuando les hablan de cuidados paliativos, a medida que va transcurriendo la presentación de hoy, vamos teniendo como estas charlas, piensen qué es lo primero que se les viene a la mente cuando le hablan de paliativos. La mayoría, tal vez puedo estar equivocada con este grupo, pero en un porcentaje muy alto cuando hemos hecho esa pregunta, se imaginan gente muriéndose súper mal, final de vida, muchos opioides, midazolam y para de contar, algunos incluso lo asocian con un concepto eutanásico. Y asimismo, cuando hablamos del hospice, muchos se imaginan como un tema de un lugar donde la gente va a morirse. Pero realmente no, realmente el concepto de hospice es un concepto que habla de una filosofía sobre la cual están centrados los cuidados paliativos en el mundo y es la filosofía del cuidado. Es traducida simplemente en ese acto de acompañar siempre y jamás abandonar a nuestros pacientes que tienen enfermedades graves. Y aquí debo agradecer, me faltó poner al principio, a la doctora Tania Pastrana, porque muchas de las diapositivas ella me las prestó en calidad de que poder contarles a ustedes muy bien esto, de qué consiste. Posteriormente viene con el doctor Balfour el concepto de cuidado paliativo que ahora nosotros utilizamos, donde empezamos a hablar más de que el concepto de hospice, empezamos a hablar de las necesidades paliativas. Y entonces ya nos vamos como desligando de ese concepto equivocado de que el cuidado paliativo es para los últimos días de vida, y entendemos que el cuidado paliativo es un modelo de atención que se traduce en un modelo de pensamiento en el cual acompañamos a aquellas personas que no se van a curar, que indefectiblemente hagamos lo que hagamos, no se van a curar, pero que tienen una serie de necesidades, que no solamente son dolor físico, que también es dolor emocional, pero que también es náuseas, es vómito, es diarrea, es angustia existencial, son trastornos depresivos y un montón de síntomas que estos grupos tienen que empezar a solucionar. Durante todo este mes que hablemos, ustedes van a ir entendiendo algo que es muy importante, es que si bien tenemos hospitales, por ejemplo, como en el donde yo estoy, donde tenemos una unidad de cuidado paliativo de alta complejidad, estamos convencidos desde la asociación que el tema de cuidados paliativos no es del especialista de cuidado paliativo, el tema de cuidado paliativo es de todos, porque no creo que haya ninguno de nosotros aquí presentes hoy a los que no se nos haya muerto un paciente, a los que no nos hayamos tenido que enfrentar al final de la vida de alguien, de dar una mala noticia, de sentarse con una familia y decirle, mire, es que su papá va a fallecer próximamente, o el dar un diagnóstico de una enfermedad oncológica nueva debutando, y ni hablemos de lo que nos está pasando, por ejemplo, ahora acá, y es que en menos de 48 horas tenemos que dar diagnóstico de cáncer y COVID. Entonces, esto es un rompe y vulnera las posibilidades de nuestros pacientes. Y entonces, ¿qué pasó en Colombia con cuidados paliativos? Porque pues hay que reconocer todo lo que se ha hecho y empezamos más o menos a hablar de cuidados paliativos en 1980. O sea, Colombia realmente lleva una trayectoria larga en este tema en relación a otros países de Latinoamérica, como ustedes lo pueden ver. Y si bien nos falta mucho por hacer, definitivamente sí hemos avanzado mucho en relación a lo que es Latinoamérica. Y nace con el doctor Teodorio Álvarez, que tal vez algunos de ustedes lo conozcan en la Universidad de Antioquia, en donde nace el primer programa con un enfoque muy de dolor. Pero aunque ese enfoque es muy de dolor, con el doctor Criollo se empieza a hablar en Colombia del concepto de cuidados paliativos y es muy importante reconocerlo eso. ¿Cuáles son los objetivos de los programas de cuidado paliativo? Y eso es muy importante. Siempre estarán basados, y si ustedes pueden ver, aquí en ninguna parte aparece la palabra muerte, en ningún lado. Siempre hablamos es de mejorar calidad de vida y eso es súper importante. Muchas de nuestras familias a veces nos dicen, hoy nos pasaba esta mañana, un familiar nos decía, doctora, es que ustedes pudiesen hacer todo por prolongar de la vida. Y nos sentamos en una conversación tranquila con un buen café a explicarle que en estos pacientes con enfermedades graves el prolongar la vida no es lo importante, sino que la vida que tenga, el tiempo que tenga, sea con excelente calidad de vida, entendiendo que el concepto de calidad de vida es muy subjetivo y es muy individual. Hay que hacer un manejo integral de la persona. La persona no es una enfermedad. En la medicina hemos avanzado mucho en ese concepto. Hemos avanzado de la atención central a la enfermedad, a la atención central en el paciente o en el usuario, como dicen algunos, pero en el cuidados paliativos vamos más allá y decidimos la atención centrada en la persona que tenemos al frente, que es un ser humano igual que nosotros, y por eso este concepto fundamental que ha cobrado mucha importancia, como lo van a ver más adelante, que es el concepto de alivio del sufrimiento. Realmente los cuidados paliativos están llamados a aliviar el sufrimiento humano innecesario, porque uno puede sufrir por muchas cosas en la vida, pero lo que no cabe en la cabeza es que usted sufra por algo que se puede mitigar y que hayan los medios para mitigarse y que usted no pueda tener acceso a ellos. Entonces digamos que eso es lo importante de dar cursos como estos,
y esto es lo fundamental de este curso, es que todos entendamos, así no nos dediquemos exclusivamente a los cuidados paliativos, entendamos que esto es lo que necesitan las personas para no sufrir innecesariamente. Y entonces en ese orden la idea yo los quiero como llevar acá, si voy muy rápido me dicen, me avisan, me escriben, los quiero llevar como cómo ha evolucionado el concepto de cuidado paliativo. Quise conservar la gráfica, no traducirla, sino conservar la referencia exacta, porque yo quiero que miremos cómo se empezó hablando de un proceso para cuidar las enfermedades que no tenían posibilidad de cura, ¿sí? Muy en el tema de las unidades oncológicas, porque el cuidado paliativo empieza muy pegado al cáncer, pero cómo progresivamente desde OMS, desde las sociedades científicas, desde los grandes centros del mundo, vamos cambiando y empezamos a hacer un proceso de transición hasta llegar a lo que tenemos ahorita. Y en ese proceso de transición, entonces, si ustedes miran de la columna D a la columna A, dejamos de hablar de enfermedad terminal, o sea, nos quitamos ese lastre de encima. Y algo que es muy importante y que yo quiero que todos les quede claro, nunca hablamos de pacientes terminales. La condición de decirle a un paciente que esto es terminal es una condición que vulnera, es una condición que se lee mal, que se escucha mal, que la familia lo interpreta mal, así la definición está clara, pues es mejor no hacerlo y pasamos a hablar de enfermedades crónicas, avanzadas, irreversibles en el tiempo, sin posibilidad de cura, pero con mucha posibilidad de hacer muchas cosas por mitigar los síntomas. Dejamos de hablar de ese pronóstico de vida y dejamos de hablar de 6 semanas, 6 meses, tal vez un año, y empezamos a decirle sí, el pronóstico de vida es limitado, pero puede ser limitado a años. Les pongo el ejemplo, demencia terminal. Los pacientes con demencia terminal por estadística pueden estar hasta 9 o 10 años en una cama y pueden estar hasta 2 o 3 años en esa fase de mutismo y síndrome de inmovilidad. Entonces realmente dejamos como de ese lado el tiempo y empezamos a pensar que era un modelo de atención en el cual, si bien la enfermedad puede limitar la vida del paciente, hay que controlar los síntomas. Dejamos de hablar de la evolución progresiva plana y empezamos a hablar de evolución en crisis, y eso es lo que ven en las trayectorias de enfermedad, por ejemplo, en la falla cardíaca. Tenemos pacientes muy enfermos, funcionales aún, y empiezan a hacer crisis, entonces el paciente que empieza a hospitalizarse 3, 4, 5, 6 veces en el año, y que cada hospitalización en vez de sumarle resta y le resta capacidad funcional. Entonces ahí es donde el cardiólogo y el internista tienen que apoyarse en el cuidado paliativo para poder entender que como no se va a curar, tenemos que ir mitigando todo lo que va apareciendo y dándole solución a todos esos síntomas que el paciente va presentando. Y así, como ustedes lo pueden ver en el comparativo, pues que la idea no es leérselos todos, empezamos a cambiar todos estos conceptos, ya no hablábamos de cuidado paliativo, sino de atención paliativa y hoy necesidades paliativas. Y quiero hacer mucho énfasis en esto del rol pasivo del enfermo, a pasar a tener claro la autonomía del paciente. Y yo quiero que entendamos que el cuidado paliativo, esa medicina tradicional paternalista que traíamos, en donde es lo que yo diga como médico y ya, eso ha ido cambiando en el tiempo. Colombia ha avanzado en leyes en ese sentido y tenemos una ley de voluntades anticipadas en donde le damos la posibilidad no solo al enfermo, sino también al sano, es decir, considera definir qué es lo que no considera calidad de vida y lo que no considera para su cuidado. Que es muy importante acá, no solamente para los que hacemos cuidado paliativo en unidades grandes, sino los que trabajan como ustedes en lugares que están lejos. Es muy importante la planificación anticipada de la atención. Hace un año, cuando fuimos a San José del Guaviare, nos dimos cuenta y nos contaban varios casos en los cuales pacientes terminaron remitidos al Instituto Nacional de Cancerología, nuestro referente de cáncer, para que en el Instituto Nacional de Cancerología les dijeran, no, mire, está avanzado, debe volverse a su lugar de origen, pero terminarán muriendo en Bogotá lejos de todo lo que conocían. Y muchos de esos casos, 2 o 3 mínimo, nos dimos cuenta en que el paciente ya había manifestado que no deseaba más avances terapéuticos, que no deseaba tener más intervenciones, pero cuando llega a este lugar en un estado tal vez de inconsciencia por sus síntomas, pues nos centramos en la enfermedad, no, sí, está obstruido intestinal, hay que remitirlo, aquí no tenemos cómo solucionarlo, está encefalopático, hay que remitirlo, no tenemos cómo solucionarlo, pero si hubiésemos hecho esa planificación anticipada de la atención, si hubiéramos hablado con esa familia, si hubiéramos puesto en la historia clínica de manera clara lo que el paciente no deseaba que se hiciera para que nuestro compañero del turno a las 3 de la mañana lo pudiera leer, pues nos hubiéramos evitado mucho sufrimiento para la familia, mucho sufrimiento para el sistema y para nosotros mismos, porque sé
lo difícil que debe ser para ustedes conseguir una remisión a Bogotá a las 3 de la mañana desde donde están. Entonces, digamos que si lo pueden ver, los cuidados paliativos han ido evolucionando de una manera gigante en los últimos años. Y esto es uno de los objetivos de este curso, que los aquí presentes cambien el chip y cambien lo que piensan que es paliación a lo que hoy en día tenemos que es paliación. Y luego viene un ejercicio gigante que se hizo el año pasado a través de ALSP y HHPC, con muchos de los doctores que tanto queremos, la doctora Tania, la doctora Liliana de Lima, hicieron una definición de un consenso de expertos. Le preguntaron a expertos de muchos países que hacemos cuidado paliativo, varios de Colombia participamos, ¿cuál sería la definición ideal que quisieran de cuidados paliativos? Y esta es la definición consensuada que a todos nos encanta, porque dice que son cuidados holísticos, que son cuidados activos, y eso es muy importante. A veces nos suelen ver como unos cuidados pasivos, y cuidados pasivos es como, no, pues como ya se va a morir, entonces van a venir a ponerle morfina, midazolam y darle una palmadita en la espalda de la familia, y esto no es así. Son cuidados activos porque incluso llamados a empezar cuidado paliativo temprano, desde que se diagnostican enfermedades que no tienen curación. Les pongo el ejemplo, si hoy nos dijeran que tenemos una esclerosis lateral amiotrófica, definitivamente lo que quisiera uno inmediatamente antes de que apareciera el relusole o el neurólogo debería ser la voluntad anticipada. Que alguien se sentara conmigo y me dijera lo que va a pasar, hacia dónde voy a ir, y yo con mis 5 sentidos opuestos pudiera decidir si aceptaría una tracostomía, una ventilación mecánica o qué quisiera para mi vida con una enfermedad de ese tipo. Y si nos ponemos a pensar en nuestro, según lo que cada quien lleve haciendo medicina, ¿cuántas veces lo hemos hecho? ¿Y cuántas veces lo debimos haber hecho para haber evitado mucho sufrimiento innecesario, ¿cierto? Nos hablan de enfermedades graves, ¿sí? Y nos hablan de pacientes que pueden encontrarse o no al final de la vida y que lo que necesitamos es mejorar su calidad de vida. Y ojo con esto, nos hablan del paciente y su familia y sus cuidadores. Y esto es fundamental, porque el paciente, muchas veces la familia sufre más que el paciente mismo. A veces quien está en negación es la misma familia que no acepta que el paciente va a fallecer. A veces los cuidadores, las enfermeras que cuidan los pacientes con demencia en hogares de institucionalización, pues definitivamente no entienden qué está pasando, nadie se ha sentado con ellos y son las que generan, por ejemplo, que están institucionalizados en su casa, los lleven repetidamente al hospital por un EPOC, por una demencia, cuando ya muchas veces se han dicho que no tenemos otra opción. Entonces digamos que esta es la decisión consensuada y que puntos claves tiene esta decisión, esta nueva definición es primero que se proporciona junto con las terapias modificadoras de enfermedades si es necesario. O sea, no quiere decir que si yo tengo un paciente con una EPOC, ya un estadio, un GOLD, por ejemplo, que llega y está funcional, Bartel 100 de 100, es de paliación sí, pero tiene el chance de la ventilación mecánica no invasiva en algunos casos. Y no quiere decir que la ventilación mecánica no invasiva por 48-72 horas pelee con el concepto de paliación. Eso hay que irlo llevando y hay que ir creando esa cultura en el medio. Entender que influye positivamente en la enfermedad. Muchos estudios europeos han demostrado que cuando miran cómo ha sido el trayecto de calidad de vida y tiempo de supervivencia de los pacientes oncológicos que están en programas de soporte oncológico y cuidado paliativo versus los que no, le va mejor a los primeros, viven más y mejor. Por lo tanto, entonces ahí uno entiende que los cuidados de paliativos son supremamente importantes y de alto impacto. Es aplicable en todos los entornos de la atención en salud y eso es fundamental. Es aplicable en hospitales como en el que yo estoy de alta complejidad de cuarto nivel, es aplicable en lugares como en los que ustedes están, es aplicable en lo ambulatorio, es aplicable en la atención domiciliaria y básicamente es aplicable hasta en la vida, porque muchos de nosotros, ojalá no, pero pueden llegar, digamos, nosotros o nuestras familias llegar a necesitar cuidados paliativos. Y al final les voy a hablar un poquito del tema, porque el COVID-19 también llegó para recordarnos la vulnerabilidad de nuestra existencia. Y muchas de las personas intensivistas, internistas, neurólogos, urgenciólogos, que normalmente no se enfrentaban tan de frente a las malas noticias de que se muriera mucha gente, pues ahorita les tocó en este contexto esta parte. Y en ese orden de ideas, entonces, si lo miramos, vamos viendo que lo que ha venido pasando es que fuimos de una concepción de cuidados paliativos donde era solo al final, o sea, llamemos al final al paliativista. O sea, al final ya cuando se está muriendo, ya está muy ahogado, está muy mal y ya yo no sé qué más hacer. A ir entendiendo un poquito en esta gráfica en que pudiésemos ir negociando, empezar juntos el tema y empezar juntos como este proceso. Y ya llegar a esta gráfica C y D, en donde nos dimos cuenta que el cuidado paliativo acompaña todo el proceso de estas enfermedades crónicas que no tienen cura.
y se va yendo y no empieza al final. La única diferencia es que les voy a poner, por ejemplo, el ejemplo del cáncer. Cuando hoy me dicen, mire, doctora, usted tiene un cáncer gástrico, es un local avanzado, la vamos a llevar a cirugía, pues claramente el grupo de cuidado paliativo también llega a dar ese soporte para esa cirugía, para control de síntomas. Nos vamos a la cirugía, quedo con algo positivo, empiezo una quimioterapia. El grupo de cuidado paliativo me acompaña, pero obviamente el grupo de oncología tiene mucho más que ver en el proceso, en el manejo. Pero por A o por B, resulta que a los 2 meses o 3 estoy en recaída, pongamos solo por poner un ejemplo, y entonces ya no puedo volver a operar, estoy respondiendo mal a la quimioterapia, no me sirvió, ya me aparecen metástasis hepáticas, óseas. Entonces allí lo que pasa es que tampoco el oncólogo desaparece, simplemente el oncólogo le tendrá que decir, vea, doctora Paola o señora Paola, en este punto creo que le conviene más, está mejor si usted tiene su enfoque más grande con cuidados paliativos, yo la voy a seguir viendo, vamos a seguir haciendo consultas cada cierto tiempo, lo que necesiten, pero va a estar mejor allí. Entonces, si lo ven, es como ese trabajo en equipo, donde cobra más importancia o más relevancia, no importancia uno u otro, dependiendo cómo vaya evolucionando las enfermedades. Creo yo que cualquier diagnóstico de una enfermedad que atenta contra la posibilidad, mejor dicho, que pone en la vida la posibilidad de morir, pues necesita de cuidados paliativos porque todos sufrimos por esa causa. Y si nos fuésemos a pensar, teniendo ya clara la definición, teniendo ya claros estos nuevos conceptos y en lo que estamos, pues entonces tenemos que pensar como en qué estamos en la América Latina y en qué estamos en Colombia y en qué estaríamos en estas regiones donde están ustedes apartadas, donde la posibilidad de tener un grupo de cuidado paliativo presente, una unidad de cuidado paliativo, pues es un poquito más compleja y lo que queremos es acercarnos a ustedes. Entonces, si pensamos en cualquier persona que esté sufriendo hoy por hoy en América Latina, tendríamos que pensar que somos un grupo de países donde estamos teniendo una transición epidemiológica, nos estamos volviendo más viejos y más enfermos, pero además de eso aumenta el número de muertes estimadas por enfermedades crónicas no transmisibles. Y básicamente las enfermedades que trabajamos en cuidado paliativo, en su gran mayoría son crónicas no transmisibles, no solo cáncer. Y esa es otra de las cosas que hay que desmitificar. Se considera que en unos 10 años estaremos hablando de que hasta el 80% de la paliación estará del lado de las enfermedades no oncológicas. Y las enfermedades oncológicas representarán un tamaño menor de este tipo de enfermedades. ¿Y de qué proyectamos morirnos? Y aquí está muy claro. Y miren todas las enfermedades para los que son internistas, para los que son ginecólogas, para los que son urgenciólogos, para los anestesiólogos, para los médicos generales, pues diríjanse a esta tabla y lean de qué nos morimos. Y estas son enfermedades que vemos todos los días. Y uno pensaría, ¿cuántos pacientes, por ejemplo, con tuberculosis tengo yo, multidrogo resistente, que les he hablado, voluntad anticipada, planificación ante la atención al final del día? Y para la Organización Mundial de la Salud, la tuberculosis multidrogo resistente hace parte de los programas de paliación. Entonces, digamos, es como entender que llamar al grupo y apoyarse en estos grupos no quiere decir que el paciente ya, pues mejor dicho, no vamos a hacer nada más. Pero también entender, y esto es el objetivo de este curso, es que todos tenemos, sin excepción, que tener unos conocimientos básicos generales en cuidados paliativos, en manejo de dolor y manejo de opioides, porque si no los tenemos, estamos generando muchísimo sufrimiento a nuestros pacientes y sus familias. Estas infografías las venimos haciendo nosotros desde hace más o menos 2-3 años en conjunto con ACCP, ASOCUPAP, ALSP y HHPC, que son como las asociaciones grandes. Y básicamente lo que ustedes pueden ver, esta infografía fue el año pasado y nos decían que en Colombia teníamos un 4% de cobertura. A hoy, eso lo van a ver más adelante, cambió a un 16% de cobertura. Pero en ese 4% de cobertura, si lo miráramos, no solamente es muy poco para las necesidades paliativas que tenemos, sino que además está concentrado en las grandes ciudades. No está con ustedes allí y es difícil acceder. Por eso es que es tan importante que ustedes puedan tener los conocimientos y los medios para contactarse con nosotros para todo este apoyo que se les está dando. Y es 4% versus las políticas, porque el caso Colombia es un caso muy importante para América Latina. Nosotros somos un país que tiene una ley de cuidado paliativo, que es la Ley Consuelo de Saavedra del 2014. Somos un país que esa ley ha desplegado muchas leyes en relación a acceso a opioides, a reorientación del esfuerzo terapéutico, voluntades anticipadas, y pues obviamente debemos decirlo, de esta ley surge a los pocos meses la ley de eutanasia. Ustedes saben que en Colombia somos un 5º país del mundo que tiene eutanasia aprobada para adultos, eutanasia aprobada para niños. Y esto es muy importante, aunque no me voy a detener mucho porque eso podría ser un tema de debate gigante.
entender que si bien la eutanasia existe y está allí, la muerte digna no es necesariamente sinónimo de eutanasia. La muerte digna es sinónimo indispensablemente de cuidados paliativos, porque si yo tengo un dolor físico insufrible, y a eso le sumo el dolor de mi familia y todo lo que hay alrededor, pues ¿quién de nosotros no ha dicho con un dolor tal vez de oído, de una muelita, y yo me quiero morir esta noche si no me quitan este dolor? Lo mismo le pasa a nuestros pacientes de cuidados paliativos si no encuentran eco con nosotros. Entonces, esta es la infografía del ministerio. Es como para que más o menos sepan las leyes y todas las resoluciones que tenemos. ¿Y qué se ha avanzado en Colombia? Por resumir, súper importante es que hemos desarrollado unas guías de práctica clínica, unos lineamientos, unas herramientas para medir los lineamientos. Se ha avanzado en la definición de las rutas, pero aún con este avance, vamos del 4 al 16% de cobertura de los pacientes que tienen necesidades paliativas. Esto quiere decir que todavía nos falta mucho esfuerzo, académicos, de cabildeo o advocacy, como nosotros le decimos, para que nuestros tomadores de decisiones nos ayuden a hacer visible lo que nosotros sabemos que es necesario. Dentro de la ley Consuelo de Isabela, que se las vamos a mandar a todos también al mail para que la tengan porque es fundamental que la conozcan, es una ley, tal vez de todas las que yo he leído de paliación, la mejor escrita. Es casi un poema a los cuidados paliativos. Primero, porque nos dice que la enfermedad crónica, me devuelvo acá, que los cuidados paliativos son para personas con enfermedades crónicas, degenerativas, irreversibles, y que nos hablan del continuum a través de la vida para pacientes y cuidadores y familias. Nos dice que la enfermedad crónica es una enfermedad de larga duración que afecta con la calidad de vida, que es progresiva en el tiempo y que ya se ha definido por un médico experto. O sea, por eso es tan importante que esos conceptos estén claros para el internista, para el neurólogo, para el cirujano, porque el médico experto, por ejemplo, en un cáncer gástrico, pues será el cirujano que opera al paciente, o el oncólogo, o el médico experto en la falla cardíaca, pues será el médico internista. Y estos médicos tenemos que tener la capacidad de saber en qué momento hay que pensar en un modelo de atención diferente y en un modelo de atención de paliación, ¿sí? Cuando entra un paciente, y esto es un enfermo en fase terminal, y vuelvo y les digo, nosotros aquí en este país y en el mundo no hablamos de enfermos terminales. Terminales, vuelvo y les digo, somos todos nos vamos a morir en cualquier momento. Sino que hablamos de enfermos en fase terminal, o sea, la que da la condición de terminalidad es la enfermedad. Y podemos llegar a fase terminales cuando ahí sí, en uno de los aspectos del cuidado paliativo, llegamos a un final de vida en donde pensamos que la muerte está próxima y que ya no hay nada curativo de eficacia comprobada. Y muy importante es que habla de la muerte en la ley, cuando usted lo lea lo van a mirar, y se habla de la ley de la muerte como algo que es normal en el contexto de los pacientes. Lastimosamente nuestra cultura en general latinoamericana, de pronto México es un poquito diferente, pero en nuestra cultura latinoamericana, específicamente en Colombia, hablar de la muerte sigue siendo un tabú. Creo yo que en la casa de ustedes un sábado o un viernes por la noche tomando café pues no se hablará de la muerte. En mi casa, por ejemplo, sí lo hablamos muy comúnmente y yo tengo muy claro para el papá de mis hijos, para mi mamá, para mi familia que quisieran al final de su vida, si quieren un velorio o no, si quieren una cremación o no, qué harían si tuvieran una enfermedad grave, si irían a la UCI, si no, en época de COVID ya les hicimos el tamizaje a todos. Entonces a lo que me refiero es que lastimosamente no hablamos del tema, pero es el tema más real que tenemos en nuestra vida. No hablamos de ese tema con nuestros niños, a nuestros hijos les escondemos el concepto. Y esto es muy importante. Entonces si no lo hablamos en nuestras casas, pues difícilmente lo hablamos con nuestros pacientes, porque el concepto de muerte y el poder hablar sobre la muerte tiene mucho que ver con lo que uno trae uno como individuo. Entonces, si a mí me cuesta aceptar mi posibilidad de morir o de la muerte de mis seres queridos, es muy difícil que yo pueda conciliarla y ayudarle a conciliar a otro la posibilidad de perder a un ser que quiere o perder su vida misma. Entonces, yo creo que en eso es algo en lo que todos tenemos que trabajar un poco. Los cuidados paliativos, además, no son una opción. O sea, no es que quisiéramos tener, es que de pronto esto lo paga la medicina prepagada, no, esto está cubierto por aseguramiento en todo el territorio nacional y es un mandamiento de la Asamblea Mundial de la Salud, o sea, es un ordenamiento mundial. En el mundo nos venimos dando cuenta, y este COVID-19 también lo hizo muy evidente, que es muy importante hablar de paliación y de cuidados paliativos y de final de vida y de voluntades anticipadas. O sea, no es un invento de la asociación, no es un invento de hacer un curso como este porque pues miremos a ver qué hacemos, no, es porque realmente es necesario. Y este tema de la educación continuada, y hago énfasis acá,
en materia de cuidados paliativos en formación básica. ¿Por qué formación básica? Porque si bien estos conceptos son lo básico y lo mínimo que uno tiene que saber, al final de todo el curso ustedes se preguntarán si antes de esto, exceptuando quienes ya estén haciendo una maestría o otra cosa ya como conocimiento específico, se había hablado o se lo habían pensado para ustedes mismos o para sus pacientes. Obviamente también la OMS hace una aclaración histórica en las Naciones Unidas sobre la cobertura sanitaria universal, es muy reciente, el 23 de septiembre de 2019, y también nos dice que la cobertura sanitaria universal implica todo lo que es promoción, prevención, curación, rehabilitación y paliación. Entendiendo que no es necesariamente en ese continuo de orden, que la paliación puede estar en la base de todos estos procesos, pero nos hace evidentes, y vuelvo y les digo, esto es lo que demuestra que esto no es una opción, que esto es una, como lo decíamos esta semana, una visión necesaria para un país como el nuestro. ¿Y qué les quiero mostrar en esta gráfica? ¿Y por qué estamos sentados con ustedes? Los cuidados paliativos especializados, que están acá en este nivel, el tercer nivel, por ejemplo, donde estoy yo, son cuidados hechos por especialistas en el tema, con un grupo multidisciplinario grandísimo, donde también todos tienen formación y especialización en el tema. Pero estos pacientes que nos tienen que llegar aquí no son el grueso de lo que ustedes tienen que tener. Porque si ustedes ven en el primer y segundo nivel donde ustedes están, es realmente donde está el grueso. A mí probablemente me llegue aquí el paciente de la bilobectomía pulmonar como una paliación de un estadio 4 en cáncer de pulmón, que necesita un PET scan, que necesita definir, pero ustedes les van a tener allí estos pacientes de la falla cardíaca con fiebre del 10%, que ya no quieren salir de los lugares donde están, o el paciente del EPOC con 12 exacerbaciones en un año y pesando 28 kilos, o el paciente de la neoplasia que ya se definió aquí arriba, ya hicimos el trabajo de decir es paliación exclusiva. Estos pacientes están acá. Y si estos pacientes están acá y probablemente no van a llegar a esta punta de la pirámide, necesitamos que ustedes tengan estos conocimientos generales de cómo pueden manejarlos e incluso en la atención domiciliaria, entendiendo que los pacientes bailan o suben y ascienden más bien en ascensores entre estos niveles y que aquí uno de nuestros trabajos más grandes en alta complejidad es definirles a ustedes los modelos de atención que deben tener y de enseñarles como esa capacidad de abordaje familiar que es tan importante. ¿Qué tenemos en Colombia? Específicamente porque tenemos que pararnos donde estamos, ¿cierto? Esta es la mortalidad proporcional en Colombia. De esto nos morimos en este país. Y creo yo que todos nosotros aquí presentes lo vemos todo el tiempo. Vemos cáncer, vemos enfermedades cardiovasculares, vemos enfermedades respiratorias, lo vemos en Manizales, lo vemos en Bogotá, y lo vemos en San José del Guaviare, lo vemos en Yopal, lo vemos en Arauca, lo vemos en todas partes, porque las enfermedades no conocen de regiones ni saben de distancias, ¿cierto? Entonces, en políticas sanitarias versus otros países que somos un país con ley, ¿cierto? Ley nacional de cuidados paliativos, como lo pueden ver, la mayoría de países no la tienen, una ley que es esta, la 1733 del 8 de septiembre del 2014, muy bien concebida por demás, muy bien escrita, pero que todavía todos estos años después del 2014 que han pasado, 6, estamos pensando cómo hacemos para que este mapa nacional que lo vamos a ver ahorita realmente se cubra. Versus las políticas sanitarias donde no tienen ley los otros países, pero sí hay unos programas nacionales de cuidado paliativo, cosa con lo cual nuestro país no cuenta, pero estamos trabajando arduamente desde la asociación, desde las asociaciones y el ministerio, tratando de que para el año entrante ya tengamos estas infraestructuras. Somos un país donde hay educación con subespecialización, ¿cierto?, en cuidados paliativos, pero que estamos convencidos que si bien esto es para los altos niveles y las altas complejidades, necesitamos a esto sumarles mucha educación básica en primeros y segundos niveles en conceptos de cuidados paliativos para que ustedes logren manejar sus pacientes. La educación, y esto es una tristeza, una tragedia, yo quiero llorar cuando veo esto. A mí en el pregrado no me enseñaron nada de cuidado paliativo. De opioides tengo un vago recuerdo de que me hablaron de la morfina y casi como quien dice, mira, mande, es lo peor, es bueno, en fin. En el pregrado de medicina interna poco, sí en el pregrado, en el posgrado de geriatría, obviamente, pues porque los geriatras realmente no curamos mucho. Pero en general la tristeza de Colombia es que solo el 9,1% de todos nuestros pregrados en salud ven algún concepto del cuidado paliativo. Esto tendría que decir 100%, porque si no, entonces, ¿cómo nos enfrentamos a estos pacientes del día a día? ¿Sí? Los equipos de cuidado paliativo en Colombia tenemos 1.6 equipos por millón de habitantes versus Latinoamérica que tiene 2.5, o sea, estamos muy atrás.
y recuerden que esos equipos muy centralizados, y solamente por ponerles un ejemplo, que tenemos equipos mixtos, o sea, donde se hace paliación, algunos interconsultantes, algunos en unidades ambulatorias, en unidades domiciliarias. Tenemos un porcentaje mayor de equipos móviles, que son los interconsultantes. En primeros niveles de atenciones, unidades grandes, completas, con camas propias que cumplan los criterios de PAL de unidades de cuidado paliativo. Tenemos 2 en el país, que son la Fundación Santa Fe de Bogotá, que es nuestra mamá pionera de este servicio, y la de nosotros, como para que sepan un poquito de quién les está hablando, que es nuestra unidad de alta complejidad en el CES Hospital de Caldas en Manizales. En cuanto a prestación de servicios en Colombia, entonces búsquense por acá, cada uno en sus lugares. Estas son las estadísticas del Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos, del cual la Socupa hace parte. Entonces vamos del cuartil 1, es donde menos tenemos prestación de servicios en cuidado paliativo, al cuartil 4, que es donde más, desde Salto Caldas, que es donde nosotros estamos. En estos 5 años hemos hecho grandes avances en el tema, lo que quiere decir que sí se pueden cambiar las estadísticas, 5 años atrás no estaban ahí. Y esto es en cuanto a la dispensación de opioides. Uno de los indicadores antiguos y clásicos para medir el acceso, el grado de niveles de cuidado paliativo en un país es el acceso a opioides. Nosotros tenemos en Colombia 11 miligramos por habitante. 11 miligramos de morfina por habitante alcanza a ser una ampolla y un tris más. O sea, realmente lo podemos ver en relación a los opioides, pues todavía, y en esto pues vamos a hablar mucho en el transcurso de la charla. Solamente 16%, como les decía, de necesidades cubiertas. Los países que están mejor que nosotros, digamos, Argentina, Chile, Panamá, mejor que nosotros, los demás van por ahí o menos. Y en el consumo de opioides en Colombia, pues mírenlo acá. Entonces, una de las preguntas también que hay que hacerse durante la charla es: yo sé qué opioides tengo en mi ciudad, en mi hospital, en mi región. He preguntado al fondo regional qué tiene o qué pudiese conseguir, cuál es la dispensación y cuál es el uso de opioides que tenemos, porque ubíquense dónde están ustedes. Y probablemente la mayoría de las regiones que tenemos aquí acompañándonos están en el cuartil 1 y 2. Yo estoy, por ejemplo, acá en Caldas, donde estamos en el cuartil 4, que es donde más utilizamos opioides en el país. ¿Cuál es ese impedimento a la disponibilidad de opioides? Se ha hecho muchos estudios aquí en Colombia, hay uno con la doctora Marta Jimena León de la Sabana, pero yo quiero hacer énfasis en esto que estoy señalando acá, y es que una barrera gigante que se detectó el año pasado es la falta de capacitación. O sea, no les enseñamos a nuestros médicos generales, nuestros propios médicos especialistas en nuestra universidad no nos enseñan cómo es la correcta uso, formulación, dispensación de opioides. Pasan cosas como que no sabemos hacer una fórmula de control. Pasan cosas como que nunca nos han dado un taller de rotación de opioides. Pasan cosas como que nos hablan de opioides y solamente pensamos en morfina y si acaso en tramadol, y no se nos ocurre el gran abanico gigante que hay para este tipo de medicamentos. Pasa cosas que la opiofobia, que muchas veces pensamos que la tienen nuestros pacientes, realmente también está al lado de nosotros, nos da miedo, nos da susto, le tenemos miedo a la falla respiratoria, un montón de cosas que tenemos que entrar a cuadrar y que solamente las podemos reencuadrar desde el punto de vista de la capacitación, que es lo que nos tiene aquí sentados un sábado hasta ahora. Desde el punto de vista del Ministerio en Cuidado Paliativo, esta gráfica me encanta y siempre se las muestro, es que miren que si bien la OMS y la Asamblea Mundial dijo que teníamos que brindar cuidado paliativo, miren que no es en el continuo, que al final, desde el diagnóstico hasta la rehabilitación, aparece el cuidado paliativo como una base muy importante para lo que queremos hacer con nuestros pacientes. Y cuando tenemos que definir cuáles son los criterios de inclusión, o sea, en qué momento yo pienso que un paciente es candidato a cuidado paliativo, la herramienta que siempre le sugerimos y que mejor nos parece es la herramienta NEPAL, que es de necesidades paliativas, que en uno de los talleres de la próxima semana se los voy a enseñar a utilizar, pero para que la conozcan, tiene un instrumento donde está primero la pregunta sorpresa. La pregunta sorpresa siempre es: ¿usted se sorprendería si su paciente, o le dijeran que su paciente se muere en el próximo año? Si la pregunta es no, no me sorprendería, pues ahí ya tiene que empezar, tiene un paciente de cuidado paliativo probablemente. A esto hablamos de las demandas o necesidades. Miren todos los aspectos que vemos aspectos sociales, geriátricos, síntomas persistentes, uso de recursos en salud. A esto le damos una puntuación y si nos puntúa un NEPAL positivo, inmediatamente pasamos a hablar de la enfermedad específica, donde el cáncer es una pequeña, pero está la enfermedad pulmonar crónica, y aclaro aquí, no es solo EPOC, la EPOC, no, estamos hablando también de fibrosis pulmonar, de tuberculosis, todo lo que dañe ese parénquima pulmonar
la enfermedad cardíaca crónica. Importantísimo, y como Julieta llamó mucho la atención en estas dos, demencia y fragilidad. La fragilidad es un concepto sintomático que ha adquirido gran fuerza en el mundo. Hay N número de artículos donde hablan de fragilidad versus cirugía, fragilidad versus anestesia, fragilidad versus oncología. La oncogeriatría nace sobre la fragilidad. Conocer un término y cómo se evalúa, lo vamos a hacer en el taller de la próxima semana. La enfermedad neurológica vascular, la enfermedad neurológica degenerativa, la enfermedad crónica, la insuficiencia renal crónica, importante cuando no están diálisis, o aparece una enfermedad que hace que necesitar esa diálisis. ¿Por qué es importante como modelo de atención el cuidado paliativo? Porque es el ejemplo en que son modelos de atención centrados en la persona del paciente, no en la enfermedad. No parcelan. Por favor, quienes tengan los... Oye, tú cómo tenés, déjame un ratito. Mira para ti. Unas cosas que tengo que hacer aquí. Sí, ahorita te la doy, Alex. Siéntate acá. No, ¿qué es esto, pues, chico? Chica, yo no sé si les... Bueno, es un modelo de atención especial a la familia. Es un trabajo en equipo, o sea, no somos solos. Yo como paliativista no puedo estar haciendo las cosas sola, tengo que tener un equipo juicioso que me acompañe. La eficiencia no está medida por el arte de curar, claramente no curamos. Lo que hacemos es cuidar, y el éxito no está dado por el fracaso no está dado por la muerte. El éxito está dado por llegar a tiempo para que no sea una mala muerte. Vemos los casos en particulares. No somos desde el punto de vista ético medicina de segunda, no necesariamente somos sinónimo de eutanasia, no somos la medicina que llega al final, sino que al revés tenemos que estar siempre, y se necesita que todos tengamos conocimientos en cuidado paliativo. Es vocacional y tiene un modelo de espiritualidad, y aclarar que los cuidados paliativos no están sobre la base de la religiosidad, sino de la espiritualidad, que es esa trascendencia del ser. Por eso es tan importante esas conversaciones que hacemos con nuestros pacientes sobre la muerte. Por mostrarles algunas fotos, me encantan las fotos un poquito más gráfico para que no se me duerman mucho hasta ahora. Esto es parte del equipo de nosotros, pero yo quiero hacer énfasis no en nosotros, sino en el paciente. El paciente tiene una enfermedad súper avanzada, tiene una combinación de un EPOC con criterios de terminalidad y un cáncer de próstata muy avanzado. Pero miren que esta es la imagen que queríamos tener del concepto de paliación. Un paciente sonriendo aunque está muy enfermo. Y no esa imagen lúgubre de un paciente oscuro tirado en una cama, porque eso es como lo que no deja que avancemos un poquito. Entender es fundamental que no es solo el paciente, que es la familia del paciente. Que obviamente el COVID-19, esto es impensable, esto era antes del COVID, pero que necesitamos crear esos espacios donde la familia y el paciente no pueda hablar con nosotros, entender esa consideración de despedida que es tan importante, ¿sí? Y este concepto me encanta, y es que hay que diferenciar entre el concepto de expectativa y esperanza, para entender por qué el cuidado paliativo no es que si me pasa una cuidado paliativo entonces me desahuciaron, no. O no es yo como especialista, como médico, pensar que si estoy hablando del tema, que si estoy adquiriendo conocimientos en esto, estoy desahuciando al paciente, porque es que la expectativa es la expectativa real del pronóstico de vida que tiene el paciente. Si yo tengo un paciente con un cáncer de páncreas estadio 4 polimetastásico invadiendo las mesentéricas, pues la expectativa es que no se va a curar y que probablemente va a fallecer en un tiempo corto. Pero la esperanza que no le va a robar al paciente es que puede estar bien con su familia y fallecer bien en su casa. Entonces ahí es donde la expectativa y la esperanza no chocan, pero donde si bien no le podemos robar la esperanza al paciente, no le podemos dar expectativas falsas de curación. Y esto pasa sobre todo cuando nos centramos en la enfermedad, porque entonces decimos, no, bueno, pero este paciente a los 92 años con esta falla renal en urgencia crítica se puede dializar. No. Puede que se pueda dializar técnicamente, pero a los 92 años, en síndrome de inmovilidad, con una demencia fase 7 y un antecedente de un cáncer que no se curó, pues realmente la diálisis poco o nada va a aportar al caso del paciente particular, no al caso de la enfermedad renal crónica que tenemos al frente. Esto es un video, se los pongo con el permiso Santiago así cortico, y básicamente es como por recordarles que yo estoy en un hospital de alta complejidad, es un hospital el más grande de la región,
y aún así se pueden hacer cosas como esto. Lo pongo cortico, pero básicamente es un paciente con una enfermedad pulmonar muy severa que debuta con neoplasia asociada. El paciente fallece una semana después de este video, pero vuelvo y digo, el mensaje es que no hay que pensar en cuidados paliativos como la peor cosa del universo, sino que hay que pensar en que realmente se necesitan, se requieren y necesitamos obligatoriamente que tener habilidades en esto. Les cuento una anécdota. En algún momento uno de nuestros gastos decía que era muy difícil el tema de paliación, que si realmente uno, pues ahí en lo que no trabaja en eso necesitaba saber, y luego le pasa que tiene que dar noticias sobre el cáncer gástrico del paciente porque llegó el paciente ambulatorio en la endoscopia y pues hay que salir a dar el reporte. Entonces ahí entienden que no, esto sí hay que saberlo hacer, de esto sí hay que tener conocimiento, si bien probablemente no va a dejarme manejando el paciente, pues ese primer choque con su realidad y esa mala noticia le tocó a cualquiera de nosotros. Y hay que saberlo hacer, porque cuando uno no sabe cómo dar una mala noticia, cómo abordar el paciente, cómo hablar de pronósticos, de calidad de vida, de fin de vida, pues se complica mucho la situación para todos nosotros. Tener en cuenta, como final de esta primera sesión para salir un recesito, que nosotros se nos vino una situación que nos esperábamos. Yo creo que cuando yo estudié no pensaba que me iba a tocar una pandemia. Cuando en historia de la medicina leía sobre tantas pandemias que ha habido en el mundo, pues no pensé que me tocaría. Pero nos tocó y la estamos viviendo. Y esperamos poder sobrevivirla y en 10 años hablaremos del tema. Entonces en el COVID-19 los cuidados paliativos también se vinieron con un alto grado de importancia. ¿Y por qué? Porque es que en cuidados paliativos nos vemos centrado más allá. Entonces no solamente fue la medicina basada en la enfermedad y luego en el paciente y luego en la persona, sino que luego nos tuvimos que ir a la medicina basada en la comunidad, entendiendo que lo que yo hiciera bien o mal afecta a mi vecino de manera directa y que llega un momento determinado en un contexto de recursos limitados, tenemos que aplicar un tema de una justicia distributiva que habla de planificar a tiempo la atención y básicamente saber si esos pacientes crónicos que tengo al frente, si ese paciente de paliación se infecta por una enfermedad por SARS-CoV-19, pues si llevaríamos o no una unidad de cuidado intensivo, si le daríamos una ventilación mecánica, y si no lo vamos a hacer porque no sería justo para con el sistema en justicia distributiva porque el paciente no es recuperable, entonces ¿qué le vamos a ofrecer? Porque tampoco es no lo ventilo, pero ¿y entonces quién le maneja todo? Y en ese sentido, en cuidados paliativos, venimos trabajando muy grande todos en estos últimos meses, han sido 8 meses intensos, en el tema de cómo asignan sus prioridades de cuidado paliativo para un soporte ventilatorio y avances terapéuticos, y la Sociedad Española de Cuidado Crítico y de Ética en España nos dice que cuando el paciente no va a ingresar a la UCI, que puede ser un paciente que ya era conocido de cuidado paliativo o simplemente es un paciente que era un enfermo crónico, frágil, y que al enfermarse por COVID-19 pues se volvió de paliación porque ya no le dio para poder estar en un ventilador, pues ahí también aparece qué vamos a hacer. Y aquí sí que cobró sentido el trabajar en equipo con nuestros colegas que no están acostumbrados a trabajar con este tema y entrenarlos en la toma de decisiones, entrenarlos en la final de vida, entrenarlos en el manejo de malas noticias, pues porque obviamente todos hemos vivido, por lo menos aquí en Manizales, a hoy estamos en el pico de la pandemia y tenemos que ver morir gente todo el día y tenemos que enfrentarnos a eso. Entender que en esa orientación o la orientación del esfuerzo terapéutico tenemos que tener en cuenta todo esto: pronóstico, escalas, los valores del paciente, de la familia, la disponibilidad del recurso. Y entonces simplemente les hablo de estos temas porque aquí fue donde empezamos a hacer una medicina que tendríamos que haber estado haciendo desde hace 20 años. El de hacer esa medicina proporcional, que fuera en contra de la fertilidad terapéutica, en contra del encarnizamiento terapéutico, donde la toma de decisiones era consensuada entre pacientes, familias y sus tratantes. Y tampoco irnos al otro lado, que pasa también y que no nos debe pasar después de que hagamos este curso, es que llega el paciente mal, sabemos que es un paciente mal, que probablemente no es recuperable, pero por el temor a la demanda o por cualquier temor propio, entonces salimos, bueno, su mamá está mal, hay 8 hijos afuera del hospital, ahí afuera en la calle, la entubamos o no la entubamos, entonces hagamos una votación, probablemente 6 dicen que sí, 2 dicen que no, pero quien dice que esos 6 no están equivocados. O sea, aquí es donde yo les hago un llamado al ejercicio médico responsable, en donde los que estudiamos para esto fuimos nosotros y somos quienes debemos definir si vale la pena o no ir más allá en un avance terapéutico o no, y si la decisión es no,
asumir con responsabilidad la información, el soporte a la familia, a ese paciente y dar la opción de control de síntomas. No tuvo no significa no hacer nada. Aquí tenemos muchos pacientes que no tienen directriz de intubación, con sepsis severas, con encefalopatías, en 2 o 3 días solo con un manejo de control de síntomas. En un modelo de atención paliativa salen a su casa un tiempo más, entonces eso es muy importante. Estos artículos sobre COVID-19 se los voy a compartir porque pueden ser importantes para el ejercicio profesional actual de ustedes. Y obviamente también llamar la atención a esta oleada y ese coletazo final que nos va a dejar el COVID-19, que es todo lo que no hemos podido hacer por miedo al COVID. Miedo nuestro, miedo de nuestras instituciones, o miedo fundamental de los pacientes. En estos últimos meses hemos tenido muchos diagnósticos tardíos de cáncer y de enfermedades severas y graves, porque simplemente la familia le dio miedo consultar. Y cuando ya llegaron acá, por miedo a infectarse por COVID, pues claramente ya tuvimos pacientes irrecuperables, en donde ya tuvimos que cambiarles un modelo de atención. Entonces el mensaje también que es al COVID con respeto, pero no con miedo, porque nuestros pacientes, si bien lo ideal es tenerlos hoy en la casa, en nuestros servicios ambulatorios, quien esté lo suficientemente grave para llegar al hospital, pues con todas las medidas de bioseguridad tendremos que ofrecerle la atención que necesita, porque el gran resumen de esto es que nunca abandonamos a nadie. En cuidados paliativos jamás se abandona a nadie. Entonces digamos que hasta ahí es la primera parte de la charla. Yo no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, o Martica, ¿cuánto tiempo vamos a tener de descansito? La idea es que tengamos unos 10 minuticos de un break para poder continuar, porque como siempre empezamos retrasaditos, entonces en teoría el espacio era a las 11, ¿cierto? De 11 a 11:10, 11:15, y ya son las 11:15, entonces 10 minuticos para continuar con lo que resta de la charla, ¿les parece? Perfecto, yo no sé si alguien aquí quiere hacer alguna acotación, alguna duda, pregunta. 3 minuticos antes pues podemos hacerlo, nos cuenta. Para los que no han visto, también en el chat de la parte izquierda dejé la asistencia que les había comentado al principio para que ustedes por favor ingresen allí y llenen sus datos de asistencia del día de hoy. Voy a contestar esta pregunta chiquitita que hicieron en el chat el doctor Julián Cubillos, y ya pues para que yo también me voy a despedir aquí en el plano cabecito y ya vuelvo. Digamos, doctor Julián, y para todos. Colombia es un país que en leyes ha avanzado mucho en relación a lo que tiene, por ejemplo, Estados Unidos. Los que hemos tenido la oportunidad de estar por fuera, hemos ido a Estados Unidos, o incluso solamente los que leemos artículos y demás, sabemos que en Estados Unidos es el país con tal vez mayor demanda de desempeño médico. En Estados Unidos se ejerce una medicina absolutamente la defensiva, y creo yo que uno paga más en demandas que cualquier otra cosa. Colombia es un país distinto en ese sentido. Colombia no existe como la ley directa del subrogado, no existe allá. Y básicamente lo que en Colombia nos respalda es desde que apareció la ley de cuidados paliativos, desde que apareció la ley de las voluntades anticipadas, y todos los artículos asociados a esa ley, donde nos dicen que en Colombia la toma de decisiones es del ejercicio médico puro, en consenso con la autonomía y los concepción de calidad de vida del paciente en relación al pronóstico, y consensuando esto con la familia. Entonces, ¿qué pasa? Si bien a uno lo pueden demandar hasta por reírse o no reírse, en Colombia está claro que si usted hace una historia supremamente juiciosa, en donde queda supremamente claro cuáles son los conceptos de no avance, de paliación, los criterios de enfermedad avanzada que tiene el paciente, usted no tiene que ir más allá de lo que considere médicamente correcto y éticamente viable. Que sí hay que hacer claramente, y creo que este es el ejercicio o el éxito del ejercicio profesional, es tomarse ese tiempo de planificar antes. O sea, el momento de tomar decisiones en un cáncer avanzado no será cuando llegue el choqueado a urgencias a las 5 de la mañana, uno cansado, entregando turno con el médico que ni conoce el paciente. Esto se debe hacer con el médico que lo trata, los que lo vemos antes, hablar de esto, dejar muy claro el pronóstico de las cosas que no vamos a hacer, y dejarlo muy claro en la historia clínica, porque a hoy nosotros en casi 6 años de ejercicio de la unidad nunca hemos tenido una demanda en ese sentido.
pero si la tuviéramos, somos muy claros en que bajo el contexto general de las leyes colombianas, donde habla de la necesidad de tomar decisiones médicas, y por eso la ley Consuelo de Isabela lo dice muy claramente, por un pronóstico definido por el profesional experto, si ya neurología, oncología, paliación, dijo no, claramente es no. Puede que la familia después diga cualquier cosa, pero lo que hay que dejarlo es muy claramente en la historia, dejarlo muy juicioso, por esto parte de un ejercicio muy juicioso de análisis del paciente. Si así les digo a un paciente 3 de la mañana al hospital, qué sé yo, Arauca, Casanare, no lo conocen, no ven delgado, mal, no les traen historia, que tiene cáncer pero que no saben, pues probablemente haya que avanzar en el esfuerzo y probablemente luego haya que orientarse, ¿cierto? Cuando haya más información y demás, o haya un especialista, un internista o alguien que los apoye. Pero lo más importante es que con estos pacientes ese ejercicio lo deberíamos hacer antes de, y entender que es que no es la familia, las decisiones con la familia se consensúan, pero primero está el paciente. El concepto de voluntad anticipada, el concepto de voluntad manifiesta, el concepto de autonomía es un concepto que amerita una clase aparte, pero de eso vamos a hablar en el taller de la otra semana mucho, doctor Julián, pero solamente como por decirles, y claramente lo va a hacer llegar todas las leyes actuales que amparan. El miedo a la demanda es un miedo natural propio de nosotros, a muchos nos quedaron en ese sentido, pero creo que es algo que se ha ido entendiendo. El juicio médico es eso, pero ojo, el raciocinio claro y nunca del juicio de valor. Juicio de valor quiere decir, ay, no, yo no me haría tal cosa, entonces ahí tampoco se va a hacer. No, no, no. Claramente el pronóstico, y no olviden que se les vuelva, yo les voy a mandar el formato, que se les vuelva un quehacer diario, hablarle a los pacientes de formatos de voluntad anticipada. Todos estos pacientes deberían tener clara su voluntad anticipada para que cuando no puedan hablar, saquemos que es que el hijo que vino de Estados Unidos, que no ve al papá hace 5 años, le dijo que lo entubara, pero es que aquí está el documento escrito en la historia, lo trae su hijo que vive acá, donde dice que Pepito Pérez dijo que no acepta la intubación. Independientemente y por encima de eso no hay nada. La autonomía del paciente es un bien superior para la Corte Suprema de Justicia en Colombia. Bueno, entonces los vamos a dejar aquí. Son en mi reloj exactamente las 11:22. ¿Les parece si a las 11:30 de mi reloj arrancamos nuevamente? Bueno. Bueno, no dijeron nada, sumo eso como un sí.